Continuamos con el siguiente módulo, que es sobre la literatura e investigación en el tratamiento del sistema venoso profundo. Tendremos la participación del doctor Antonio Martín Conejero, de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Clínico San Carlos, en Madrid. ¿Verdad? Bien. Buenos días a todos. Muchísimas gracias y un verdadero honor participar en este simposio conjunto entre BWIN y el CEFIL. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Bien, a continuación, lo que me propuso Rodrigo es hablar sobre literatura e investigación en la patología del sistema venoso profundo. Y bueno, pues he querido hacer una breve reseña a algunos temas que son, bueno, quizá un poquito más controvertidos y que probablemente den lugar a cierto debate entre todos los que estamos aquí. Lo primero que quiero decir es que cuando uno intenta buscar qué hacer con tus pacientes, eso de medicina basada en la evidencia, pues uno tiene la tendencia lógica de ir a buscar la mayor evidencia bibliográfica. Y la mayor evidencia bibliográfica, como sabemos todos en esta pirámide, se recoge en las revisiones sistemáticas y dentro de ellas en los metaanálisis. Sin embargo, tenemos la contrapartida de que tanto sea mejor la evidencia científica, menor es el número de publicaciones, de forma que la gran mayoría de las búsquedas que uno hace en Internet, en PubMed o en cualquier otro buscador, lo que vamos a encontrar muchas veces es que lo que tenemos es que son muchas veces las franjas verdes o azules, como mucho con un poco de suerte franja amarilla. Es decir, que casi siempre lo que se publica son diseños observacionales con menor evidencia de la que nos gustaría en muchas ocasiones. Por tanto, tenemos la limitación de la evidencia y en el número de publicaciones. Esto surge o da lugar a ciertas controversias, que son las que vamos a intentar ver a continuación. Es decir, ¿qué tenemos nosotros en Internet? ¿Cómo podemos hacer una búsqueda bibliográfica? ¿Qué podemos encontrarnos? Y cuando uno va a Internet pensando que el doctor Google le va a aliviar la vida, pues se encuentra en esto que ya ha sido comentado recientemente, ¿verdad? Y es que muchas veces las cosas que se publican no son del todo ciertas. Todos nosotros tenemos una tendencia natural a querer quedar bien, es lo que tiene, y a veces hace que sesguemos de alguna forma, muchas veces incluso sin darnos cuenta, los resultados. Y este artículo yo se lo recomiendo que lo echen un vistazo, seguro que les va a parecer muy entretenido, muy interesante y sobre todo porque ha sido realizado por muchas de las personas que están aquí con nosotros. Dentro de las controversias que hay en el sistema venoso profundo, pues a mí me ha parecido, me permitan esta licencia, seleccionar estos dos tipos de ítems, porque me ha parecido que quizás sean los que más pueden ser controvertidos. Uno de ellos es el tratamiento de la fase aguda de la trombosis venosa profunda y el otro es el tratamiento de la trombosis venosa ilíaca. Vamos a continuación con el primero de ellos. Bien, esto es un esquema clasiquísimo que ya sabemos todos, simplemente recordarlo y decir aquí la pregunta es ¿qué hay que hacer en esta parte amarilla de la gráfica? ¿Qué hay que hacer en estas 2-3 semanas de inicio de la trombosis venosa profunda? ¿Qué hacemos al paciente? ¿Le damos anticoagulantes orales de acción directa que han entrado con una fuerza tremenda, probablemente empujados por una industria muy bien diseñada, o mantenemos la heparina de bajo peso molecular? Bien, ¿cuál es la evidencia que se encuentra? Yo les aconsejo esta revisión de hace 2 años, en la que pues plantea que de los 6 tratamientos o de 6 pautas más habituales de tratamiento de la trombosis venosa profunda, pues lo que se encuentra es que solamente en 2 de ellas el tratamiento de entrada desde el inicio fue con anticoagulantes orales de acción directa, las otras 4 el inicio fue con heparinas de bajo peso. Solamente, por tanto, como pueden ustedes ver ahí, el rivaroxaban y el apixaban fueron los que se ha hecho un estudio específico que veremos a continuación desde la fase inicial con anticoagulantes orales de acción directa. Esta, si se dan cuenta, es la misma diapositiva, pero poniendo nombre al ensayo clínico que avala cada uno de los fármacos empleados, como ven el apixaban, el estudio Amplify, que veremos a continuación, y el estudio Einstein para el rivaroxaban. Les cuento a continuación. Esto es un poco lo que resume el estudio del Amplify con el apixaban. Entonces, lo que pueden ver ustedes aquí pues es que al final, en la eficacia primaria, no hubo diferencias significativas, como pueden haber una pena significativa, entre ambos brazos de tratamiento, apixaban y tratamiento convencional, y sí que hubo un mayor riesgo de sangrado en el grupo de tratamiento convencional. A mí me parece que de este estudio he sacado estas conclusiones que ven ustedes, y es que el apixaban no pudo demostrar la superioridad frente al tratamiento estándar, ya que de entrada se planificó un diseño de no inferioridad. Ya saben ustedes que la no inferioridad suele ser un ensayo clínico un pelín más conservador. No quiero demostrar que eres mejor que tú, me vale demostrar que soy igual a cambio de algún beneficio que es evidente, en este caso la administración oral en vez de parenteral.
y no se pudo testar este fármaco en pacientes de la rutina clínica. Como ven ustedes, hay cáncer, pacientes con factores de riesgo persistentes. Por tanto, este estudio nos deja con algunas lagunas en el tintero. Este otro estudio es con Rivaroxaban, era el otro fármaco que de entrada se administró en la fase inicial de los tratamientos, y es el estudio Einstein. Aquí pueden ver que también nuevamente se hace un diseño de no inferioridad. Esto es una constante en este tipo de estudios, y se hizo un subgrupo en menores de 6 meses en los que se contrastó con heparina, y más allá de 6 meses en los que se contrastó con placebo. ¿Y qué es lo que se encontró? Pues lo que ven ustedes en la diapositiva, es decir, que sí que se pudo demostrar la no inferioridad, pero sin embargo en este caso no hubo diferencias en el endpoint, evento secundario, de forma que lo resumimos con esta breve nota, y es que, nuevamente, insisto, no era de superioridad, no hubo diferencias en los efectos secundarios y solamente demostró Rivaroxaban superioridad más allá de 6 meses y cuando se contrastaba con placebo, no en la fase inicial, comparándolo, como decía, con el tratamiento estándar. Bien, vamos a pasar esta diapositiva. Pues no quiero demorarme, me ha dicho 5 minutos el doctor Rial. Este es otro estudio, en este caso es Edoxaban versus heparina en el tratamiento de la trombosidrosis asintomática. En este caso, como saben, ya de entrada sí que empezó con heparina bajo peso molecular, y en este ensayo clínico pues lo que se pudo comprobar es lo que aparece en esta imagen, y es que, si se dan cuenta, todos los intervalos de confianza incluyen el valor nulo, el 1, por tanto no se... ¿Se oye ahora? A ver, ahora. Sí, ahora perfecto. Entonces decía que no hubo diferencias significativas en ninguno de los endpoints, ni primarios, ni siquiera tampoco los efectos secundarios entre Edoxaban y versus heparina. Por tanto, esto es lo que quiero comentar, y es que no hubo diferencias en ninguno de los dos brazos de tratamiento, como resumo en esta tabla. ¿Qué tenemos, por tanto, hasta ahora? Pues lo que tenemos hasta ahora es que situaciones un poquito controvertidas. En primer lugar, no hay estudio de superioridad, por tanto, no podemos decir que un fármaco sea mejor que la heparina, pero sí que es verdad que hay cierta significación para la no inferioridad, lo cual está muy bien, pero el riesgo de sangrado es controvertido si tienen unos más el grupo de anticoagulante directo y otros el grupo de heparina. Por tanto, ahí está controvertido. La pregunta es, ¿tiene que ser el único endpoint analizado por los nuevos anticoagulantes orales? ¿Tiene que ser el único endpoint la recurrencia de la trombosis venosa profunda? Bueno, pues probablemente haya que hacer algo más y buscar algo más. Entonces, simplemente 2 diapositivas en las que les muestro este metaanálisis. Ya es un poquito antiguo, en el que se vio que tinzaparina era superior al tratamiento estándar habitual en cuanto al menor riesgo de desarrollo de síndrome postrombótico y menor riesgo de paciente con úlcera. Y más reciente, este ensayo clínico de hace unos años, en los que también de nuevo tinzaparina tenía menor riesgo, o se asocia a un menor riesgo de síndrome postrombótico, aconsejando que en aquellos pacientes con una trombosis venosa ilíaca, que probablemente no fueran candidatos por la razón que fuere a tratamiento trombolítico, probablemente tendría beneficio sobre el tratamiento con anticoagulantes orales. Esta sería, por tanto, que ahora lo debatiremos si ustedes quieren, el tratamiento inicial o uno de los ítems que yo quería presentarles. Ahora el siguiente es el tratamiento de la TVP en la ilíaca. No quiero demorarme mucho porque luego hay una mesa con ponentes que van a hacer, pues con mucha experiencia y que seguramente nos van a aclarar muchas cosas. Yo quiero simplemente poner sobre la mesa el aspecto controvertido. Bueno, esto ya lo conocen todos ustedes, las 2 opciones de tratamiento, o bien trombolisis directa o bien con farmacomecánica. Entonces, la mayor evidencia es la que se recoge en la guía europea, son con estos 4 estudios. Debo decir ya de entrada que el estudio Torpedo es un estudio que se hizo con muy poquito tamaño muestral y que también incluía, la heterogeneidad de pacientes incluida fue muy grande y, por tanto, a veces estorban más que otra cosa determinados estudios, eso ya lo saben ustedes. Bueno, Cavity Trial, ese es un estudio, yo creo, muy interesante, en el que se comparan en pacientes con DVT proximal el tratamiento con anticoagulantes orales. En uno, como ven ustedes, se hizo tratamiento trombolítico, en otro sin él. ¿Y qué ven en esta tablita rosa? Lo que ven en esta tablita rosa es que prácticamente en los pacientes con trombolisis hubo un 15% menos de síndrome postrombótico, 15% menos. La diferencia significativa, bueno, por poquito. Yo creo que la P muchas veces nos fijamos demasiado en ella. Lo que se observa y lo que es importante es que este 15% fue muy importante. Tan es así que, como ven en el último punto que les pongo, tras 5 años de tratamiento, tras 5 años de revisión posterior,
pues se observó un 28% de la reducción absoluta del riesgo. Y esto significa mucho, esto prácticamente implica que un NNT de 4, casi prácticamente, o incluso menos, lo cual indicaría pues, un beneficio, yo creo, muy significativo a favor del tratamiento trombolítico. Esto es el CAVENTY Trial. Bueno, pues vamos a hacer un tratamiento trombolítico, parece, según dice CAVENTY, y luego llega el estudio ATTRACT. ¿Y qué dice el estudio ATTRACT? Pues dice que no hay diferencias en el síndrome postrombótico de ambos grupos de pacientes a 2 años, que no hay recurrencia tampoco en la trombosis venosa profunda y que encima tiene más sangrado el tratamiento trombolítico. Por tanto, cuando ya parecía que lo teníamos claro con el estudio anterior, llega este estudio y nos dice parece un poquito lo contrario. Bien, está servida la polémica. Sin embargo, en este estudio, en el subgrupo solamente iliofemoral, las cosas cambian, como pueden ver en esta diapositiva. ¿Qué es lo que se observa? Que el síndrome postrombótico severo es casi la mitad en el grupo en el que se hizo el tratamiento trombolítico, casi la mitad, ahí lo pueden ustedes ver, significativo estadísticamente también. Y, sin embargo, lo que no hubo diferencias significativas fue, como pueden ver en las cajitas de abajo, ni diferencias en la enfermedad tromboembólica, ni diferencias significativas tampoco en cuanto a efectos secundarios. Por tanto, el ATTRACT, que inicialmente parecía que no decía nada a favor del tratamiento trombolítico, pues si analizamos este subgrupo, pues parece que las cosas sí que apoyan este tratamiento. Vamos a continuar. Lo que les comentaba. Otro estudio más, CAVA Trial, también a 12 meses que se vio pues, que no había diferencia en los tratamientos trombolíticos, no había diferencia en la recurrencia de TVP, tenía mayor sangrado otra vez el tratamiento farmacológico, pero sin embargo lo que sí que se pudo constatar que fue, lo que sí que se pudo constatar fue que reducía la severidad del síndrome postrombótico, es decir, que aunque a lo mejor en el global de la serie no hay grandes diferencias en los endpoints primarios, pero sí que podría reducir los casos más severos de clínica de síndrome postrombótico. Esto se ha recogido en este metaanálisis, en el que lo que ven ustedes es, dividido por iliofemoral o any proximal DVT, el resultado de los ensayos clínicos. Bueno, pues ven el diamantito típico de los metaanálisis, cómo pues, se alcanzó significación estadística muy justita, ¿verdad?, para cualquier síndrome postrombótico a favor, como pueden ver ustedes, del tratamiento trombolítico. Pero decíamos, ¿qué pasa si en vez de cualquier síndrome postrombótico nos fijamos en el que quizás sea más importante para nuestros pacientes, que es el síndrome postrombótico moderado o severo? Aquí la cosa cambia y claramente ya se pronuncia, adquiere una mayor significación estadística a favor del tratamiento trombolítico precoz, como pueden ustedes ver, reduciendo claramente el riesgo de 0,6, hazard ratio, o un risk ratio, en este caso risk ratio de 0,6. Bien, por tanto, las cosas parece que lo que estábamos diciendo, que para reducir la clínica más severa, parece que el tratamiento trombolítico sí que aporta. Sí que, sin embargo, la otra cruz de la moneda es que el riesgo de sangrado sí que parece mayor en el tratamiento trombolítico que con respecto a la terapia convencional. Entonces, a lo mejor esto es en el total de las series, ¿no? Entonces, lo que sí que me gustaría es, de lo visto en los estudios anteriores, algunas consideraciones que les detallo aquí, ¿no? Y es que el estudio CAVA y ATTRACT, bueno, pues probablemente el brazo de tratamiento debió a que la parte asistida con ultrasonidos, pues probablemente ese brazo de tratamiento no fue tan eficaz como lo que era esperable. De hecho, como pongo más adelante, probablemente hoy en día haya dispositivos que claramente han mejorado y superado técnicamente con los que se hizo el ensayo clínico. Por tanto, la clínica real de hoy en día sea mejor a lo de los ensayos clínicos. Eso está por ver. Y como pongo ahí, pues en muchos de los casos, CAVENTY Trial y ATTRACT, pues la prevalencia o la implantación, la frecuencia con la que se implantó el stent, pues fue relativamente baja, lo cual podría a lo mejor condicionar que en este grupo el tratamiento no fuera tan eficaz a largo plazo. Las limitaciones del estudio Torpedo y CAVENTY Trial es que muchos de ellos, las conclusiones se sacaron incluyendo sector femoropopliteo, y esto evidentemente cambia totalmente la situación y el escenario de juego. De forma que unas conclusiones que yo me he permitido sacar, casi más que conclusiones, serían comentarios, es que quizá lo que hay que hacer en este caso de la TVP ilíaca es hacer una selección adecuada de pacientes, sabiendo que a priori, por lo que dicen los ensayos clínicos y el metaanálisis, habría que quizá tratar a aquellos que tienen mayor riesgo de síndrome postrombótico y sobre todo si este es severo, como por ejemplo serían carga extensa de trombo o que afectación, como hemos dicho, iliocava sobre femoropoplitea. Sabiendo que si el tratamiento se hace antes de 2 semanas y que no se ven evidentemente lesiones postrombóticas, pues la frecuencia o la probabilidad de éxito será mucho mayor con un riesgo relativamente bajo de sangrado.
Estas conclusiones o consideraciones se han recogido en la guía europea que todos manejamos, en la que, como ustedes ven aquí, pues aconsejan que en el tratamiento de la tubepa ilíaca pues se podría considerar la trombolisis, pero que por el contrario, en el sector femoropopliteo, mejor abandonemos esta opción de tratamiento. Y nada más, esto eran las dos cosas que les quería comentar. Un saludo. Muchas gracias, doctor Martín. Vamos a pasar a un comentario que nos va a hacer el doctor Marc García. Doctor Marc García está en el Christian Care Center de Newark. Hello, my name is Mark Garcia. I'm an interventional radiologist in the United States of America in Wilmington, Delaware. I want to thank VWIN, Sergio, Oscar, and Willie for the opportunity to speak to you, the Spanish Congress. I want to thank the speaker for his excellent review of DVT management, both conservative and through the clinical trials. You did an excellent job of review. A couple of comments I have, particularly concerning treatment. And it's mostly around the ATTRACT trial, which is the most robust and referenced trial to date. Concerning designs, as we go forward, we have to not assume that the primary line of treatment, the first line of treatment, is going to be by undergoing a procedure. That is what was assumed in the ATTRACT trial. You have to remember 50% of patients do not go on to develop post-thrombotic syndrome that have developed the DVT. So we cannot assume that we need to treat them. Number two, we need to allow people to declare themselves when they're going to develop post-thrombotic syndrome. So I don't think that we should be treating everybody within 14 days. It's okay to let these patients go out closer to a month, but to get them lined up for treatment at that point in time, once they declare themselves as having post-thrombotic syndrome. As far as the methods go, Villalta has never been validated, and we're using that as a scoring mechanism to determine and define what post-thrombotic syndrome is. ATTRACT defined it as a Villalta score of greater than or equal to 5. By that measurement, I would have post-thrombotic syndrome, and I've never had a DVT. Villalta is very non-specific for post-thrombotic syndrome. As far as techniques go, there was a low stenting rate, as you pointed out, which is excellent. We now have IVUS, and therefore I think we would identify those patients who have an iliac lesion. However, unfortunately for those trials, they were not, and we think that significantly affected the post-thrombotic rates after treatment was had. Today, we're also using single-session therapies. Lytic therapy is being used less and less and less, so the bleeding risks are also much less as far as complications go. And then lastly, in follow-up, there was a high population loss to follow-up in the ATTRACT trial of 28%. Usually, it's acceptable for less than 20%. And had some of those patients been closer to 20%, had some of those patients actually been followed up and did not have PTS, the study would have been positive. And in actuality, had VCSS been used as the measurement tool, then the trial would have also been positive. And then also for Doppler ultrasounds, follow-up Doppler ultrasounds were not utilized in this study. And so we could not determine the rate of thrombosis or the rethrombosis in those patients who develop PTS. And that could have easily identified why patients develop post-thrombotic syndrome. With that, I want to thank you again for the opportunity. Again, excellent job and congratulations to the VWIN. Muchas gracias, doctor. Continuamos con el doctor Armando Mancilla, presidente de la Sociedad Portuguesa de Flebología, expresidente de la Sociedad Portuguesa de Angiología y Cirugía Vascular, expresidente del European Venous Forum, del director del Departamento de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital CUF en Porto y asimismo coautor del ESBS Practice Guidelines de trombosis venosa. Doctor Mancilla. Muchas gracias. Y gran amigo. Y gran amigo. Muchas gracias. Lo más importante es amigo de la Sociedad Española del capítulo, es la parte más importante. Felicito al doctor Rodrigo Rial, la Junta Directiva, la Comisión Científica por la organización del capítulo. Es un placer regresar otra vez aquí y agradezco mucho la invitación.
también la Bwin Foundation y todos los ponentes de esta sesión los cumplimento. Doctor Martín Conejero ha hecho una exposición muy detallada y tengo 2 o 3 comentarios antes solo para compartir con todos que lo que doctora Elena Guranova ha hablado de la International Geology Journal, que ha publicado este año en los 2 primeros issues el consenso latinoamericano de mapping y ahora la fake news promovido por la Bwin Foundation, y son artículos que están disponibles para bajar free. Entonces, una invitación para que se pueda disfrutar de la lectura de estos 2 manuscritos. En detalle, la presentación que oímos ahora mismo ha hecho una referencia muy importante al inicio que tiene que ver con cuando se habla de ciencia, de literatura, de controversias, hay que saber valorar lo que se publica. Y por eso, el topo de la pirámide están las revisiones sistemáticas, mas mesmo las revisiones sistemáticas no tienen todas no tienen la misma calidad. Una cosa son meta-análisis, otra cosa son revisiones sistemáticas con meta-análisis, y hay muchas veces que mirar cuáles son los trials que están envolvidos en las revisiones sistemáticas, porque al final la evidencia de la revisión puede ser baja, a pesar de que es una revisión. Por eso hay que valorar mucho la calidad de los trials, como lo ha hablado y muy bien. Me gustaría de colocar una cuestión un poco provocativa, que tiene que ver con cuando se habla de la intervención en fase aguda de la trombosis venosa profunda y en particular en el sector ilíaco, nosotros el racional de intervención es muy claro y la evidencia no es tan clara. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos por los cuales los trials no consiguen promover una evidencia tan clara como nuestro racional y nuestro entendimiento previo? ¿Tiene que ver con la curva de aprendizaje? ¿Tiene que ver con los skills de los especialistas? ¿O tiene que ver con otra cosa que se puede hablar aquí, porque estamos en una reunión del capítulo español de flebología y linfología? Mas muchos de nosotros, como yo, somos cirujanos vasculares. Puede ser que a hablar, a hacer y a interpretar los dados venosos, nosotros seguimos con un pensamiento muy arterial. Hablamos de la parte venosa y en verdad tenemos un arterial mind, y eso puede o no hacer diferencia en el cotidiano, el día a día, en la experiencia, el desarrollo, en el skills al final. Era una cuestión provocativa. Muchas gracias, Martín, por la brillante exposición. Gracias. Vamos a proyectar un par de vídeos más con 2 comentarios. Primero, por favor, el del doctor Raúl Iyindal, director de cirugía vascular y endovascular del Hospital Fartis Mohali, India. Thank you, Dr. Antonio, for a wonderful talk. My question is, what is your personal experience? What do you feel that does thrombolysis makes a difference in the patients on follow-up? My next question is that do you think all these trials had a shorter follow-up? Because if we follow these patients up maybe at 5 years or 10 years, maybe that we will see a much more difference in post-thrombotic syndrome changes in thrombolysis group as compared to the medical group. My third question is, because we also need to differentiate, does this patient had
and iliocaval thrombosis or ephemeropopliteal thrombosis, because the incidence of PTS will be much different in these two groups. I'll be very thankful for your comments. Thank you. Thank you, Rabu. Si os parece, comentaremos al final, después de poner el siguiente comentario, y hacemos los comentarios finales y nos respondes, Antonio. ¿Te parece bien? Perfecto. Por favor, ¿podéis proyectar el vídeo del doctor Dale Maragh? Doctor Dale Maragh. I would like to congratulate Dr. Are you- Martin for his excellent presentation on treatment of DVT, highlighting the evolution from traditional anticoagulation to more recent endovenous removal or dissolution of thrombus. And he made it clear that the older modalities of treatment are still valid and can be used in conjunction with the more novel approaches to DVT. We must also remember that once a decision is made to use an endovascular approach, we must be prepared to look for and possibly stent nivels, for example, May-Thurners. As technology improves, more research is done, and our understanding of deep venous pathophysiology grows, it is likely that success rates for intervention and more stringent protocols and guidelines will follow. Regardless of what the future holds, it is clear that the younger the clot, the better the outcome. We must therefore make our colleagues aware of the more invasive treatment options and the need for early referral to prevent post-thrombotic syndrome. Thank you. Doctor Maragh. Doctor Maragh está en Trinidad y Tobago. Si te parece, Antonio, has hecho una recopilación de todos los comentarios, nos puedes hacer un resumen porque vamos más del tiempo. Bueno, vamos a ver, simplemente a modo de resumen. Y gracias, doctor Mansilla, por sus comentarios. Evidentemente, las revisiones sistemáticas son el producto de lo que la contiene, que son los ensayos clínicos. Evidentemente, algún ensayo clínico sesga el metaanálisis, pues mal vamos, ¿no? Eso es un poco lo que comentamos. Si ustedes se fijan en el forest plot de ese metaanálisis, lo que ocurre con el estudio torpedo, un tamaño muestral pequeño, un bigote muy amplio, baja claramente la probabilidad de significación estadística. Bueno, luego la otra comentario que decía usted sobre la diferencia entre los ensayos clínicos y la realidad clínica. Bueno, es que es un problema, yo creo que inherente al ensayo clínico. Los ensayos clínicos son las limitaciones más importantes que tienen en la limitada validez externa, porque son pacientes muy seleccionados los de los ensayos clínicos que casi siempre se alejan un poquito de la realidad clínica. Y probablemente tenga que ver, y me ha gustado la apreciación eso de arterial mind, pues es posible. O sea, que le doy la razón en ese sentido, que a lo mejor parte del enfoque del tratamiento venoso se hace a lo mejor un poquito erróneamente. Debería tener su propio enfoque y no un enfoque mediado a través de la experiencia arterial. Creo que comentaba alguno de los ponentes que el seguimiento no era muy largo. Bueno, yo creo que el Cavendish Trial hablaba de la reducción absoluta del riesgo del 30% prácticamente a 5 años. Yo creo que ya empieza a puede considerarse un buen seguimiento. Y lo que han dicho varios de los me ha parecido oírles, es que, en efecto, pues claramente es muy diferente el tratamiento que se puede ofrecer por el riesgo de síndrome postrombótico, ya sea sector iliocaval o femoropópliteo. Entonces, yo creo que lo que el metaanálisis y yo creo que la experiencia de ustedes también seguro a favor de un tratamiento debe centrarse en el tratamiento del sector iliofemoral, como dicen también las guías, ¿no? Y más o menos, no sé si me dejó algo, Rodrigo. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias a todos los discursores que han participado en esta parte de la mesa y pasamos a la doctora.